Lo que veníamos charlando hace un par de semanas de lo que es el teletrabajo, en esta iniciativa que surgió el programa de charlar cosas que trajo la pandemia, que trajo la cuarentena y que necesariamente van a quedarse y van a establecer una nueva dinámica en muchos puntos de la vida cotidiana, y el teletrabajo, el trabajo es uno de ellos. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Adrián Eduardo, Luis Ficela y Javier Hernández en el piso. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buen día ahí a la mesa y a los radioescuchas. ¿Qué tal? Con Buen día. novedades de lo que hablábamos la vez pasada. Ya avanza el proyecto de teletrabajo, prácticamente sin modificaciones, ya tiene media sanción y bueno, se estaría discutiendo en la Comisión de Trabajo del Senado. Obviamente algunas objeciones de lo que charlábamos la vez pasada se filtraron y por lo que estoy leyendo podría haber alguna modificación en el articulado. Y dentro de esta nueva dinámica que va estableciendo, ¿no?, este proyecto, ¿qué cosas crees vos que cambiarían en lo que es el tema de procesos, no en específico, que es una de tus especialidades? No, algunas, sí. Básicamente la objeción más importante, que es lo que modificaría algunas cuestiones que permitiría mejor la negociación, es el hecho de que burocratiza algo, una forma de trabajo cuya ventaja justamente es la flexibilidad, o por lo menos esas eran las objeciones que leía están en las mesas de trabajo, ¿no? Perdón, te pregunto, Diego, sí. disculpa que te corte. Esto de Sí. burocratiza, ¿a qué te referís puntualmente? Pienso, ¿es algo que formaría parte de un convenio? No entiendo cuando decís se burocratiza. Lo interesante es que lo que se plantea es que una ley lo que haría es hacer más lento procesos de trabajo cuya dinámica es responder rápidamente a determinadas cuestiones de contexto. Por ejemplo, lo que permitió sostener la actividad, nada mejor que esta cuarentena, ¿no? Sí. Lo que permitió a algunas pymes sostener determinados niveles de actividad en una situación de parate, fue el hecho de poder, mediante el teletrabajo, sostener actividades o dentro de la producción que pueden llevarse mediante el teletrabajo, ¿no? Estas ramas básicamente, o estas áreas que son más dinámicas y que pueden sostenerse con teletrabajo e incluso hasta mejorar la productividad una vez que estamos ágiles organizacionalmente para darle respuesta, son las áreas comercial, administrativas y de sistemas, ¿no? Esas áreas, si vos mantenés cierta flexibilidad y lográs los convenios así mano a mano entre el empresario y los trabajadores, se permite recuperar rápidamente, te diría, los niveles de producción. Y sobre todo acá el desafío es en las pymes, ¿no? En las pymes que son lamentablemente el pato de la boda en este tipo de crisis, Claro. o en cualquier crisis de producción. Bueno, ahí hay que sostener muy fuerte porque son las pymes las que tienen el desafío, no solamente tecnológico, mediante nuevas apps y nuevas latas de sistemas, ¿no?, para poder trabajar mediante el teletrabajo, sino también el hecho de dar un salto en la productividad. Y dentro de esta burocratización, ¿no?, que planteás, también va a haber puede llegar a haber un mayor control, ¿no?, de los tiempos del trabajador, y si bien se busque esta productividad, puede tener el efecto contrario. Tenemos un arma de doble filo ahí que nos puede llevar a una producción mucho más adecuada a los tiempos y pegar un salto de productividad, como nos puede hacer retroceder 100 años en los derechos laborales, que es la autogestión de los tiempos, ¿no?, que es una flexibilización laboral de hecho, donde ya los lugares comunes de trabajo no existen y por lo tanto un montón de sistemas de control de parte de la organización hacia el obrero ya no estarían, y es porque se privatiza el lugar de trabajo, ¿no? Yo con mi herramienta, con mi máquina, en mi casa o en el lugar que yo defina, puedo ir marcando los tiempos y los ritmos de la productividad, cosa que antes hacía efectivamente la empresa, ¿no? Entonces ahí aparece todo un desafío
respecto a cómo se organizan esos tiempos privados para la producción. Eso es un desafío de parte del obrero, pero también un gran desafío de parte de las empresas para poder adaptar los sistemas de productividad y de control a esa nueva realidad, ¿no? Que es que el obrero yo ya no lo tengo acá para marcar tarjeta, para controlarle el horario, sino que está en forma remota, ¿no? ¿Y cuál es el peligro, no? El peligro es que esos sistemas de control terminen invadiendo los espacios privados, ¿no? Y pase, como comentaba ahí, no sé si era Luis, ¿no? Que se la pasó todo el fin de semana trabajando, ¿no? Con teletrabajo, seguramente. Sí, digo, estoy a un paso de preguntarte por qué esta estupidez compulsiva de querer regular todo, pero voy a tratar de que no sea mi primera pregunta de la mañana. Estás preguntando, básicamente por eso está preguntando todo el mundo eso, Está preguntando todo el mundo eso, por eso la necesidad desde el Senado de modificar algún articulado ahí. El peligro de no regular, yo lo entiendo desde el derecho laboral, es justamente que caigas en la trampa de Uber, en la trampa de Rappi o de los sistemas de delivery, ¿no? Donde tenés jornadas laborales de 16, 18 horas por día, prácticamente sin ningún tipo de cobertura social, en donde no se llega ni por casualidad a un salario digno. Entonces, ahí te decía que el peligro está en retroceder 100 años en cuanto a derechos laborales. Claro, ¿y qué ventajas o qué cuestiones ves alrededor de este teletrabajo? ¿No? Ya nos nombraba la desventaja. No, el que teletrabajo no. Ya huelga te diría hablar de ventajas. Las ventajas están a la vista. Tiene que ver con un salto en la productividad, tiene que ver con un nuevo esquema de producción, sobre todo en las áreas de servicio, y es lo que viene, ¿no? De hecho, estaba leyendo literatura especializada y revistas especializadas, y es increíble cómo apps desde los celulares están abriendo puertas a mejoras en la productividad en las pymes, por ejemplo. No, eso es necesario que lo aprendamos a hacer. No, piensen en la misma radio, ¿no? Hecha en forma virtual y no estando ahí todos en un piso. En un mismo estudio. Sí, la televisión, de hecho, hoy se ha convertido en un claro ejemplo de lo que es el teletrabajo. Todo lo que uno puede ver en televisión hoy viene de distintos lugares, incluso hasta recitales de música se hacen. Y teatro también. Es increíble, ¿no? Obviamente pensarlo para una empresa tendrá su otra complejidad u otro armado, otro esquema, y sobre todo otros lineamientos para la concreción de los objetivos de la empresa, que es la productividad en definitiva. ¿Sabes claro. Diego, ¿cómo estás? ¿Sabes lo que creo que, a ver, si yo regulo la actividad, la verdad es que tampoco, eso opinable de mi parte del tema, pues no leí la ley, pero si regulo la actividad, obviamente que voy a generar que alguien esté por afuera de la regulación. Vos decías, sí, no llevar el trabajo a lo que era antes de la ley de contrato de trabajo. Pero básicamente la elección de trabajar el doble de tiempo es personal. O sea, nadie te obliga a trabajar el fin de semana. Eso es verdad en la medida que a vos el sistema te permita ganarte en una jornada laboral atendible un salario digno. En la medida que los sistemas de control invadan tu propia privacidad y te obliguen para poder tener un salario digno de laburar más de 12 horas, 10, 12 horas, me parece que estamos hablando de un sistema de explotación del hombre por el hombre y no eso no depende de la un capacidad. Esquema de productividad. Pero eso dependerá de la capacidad del trabajador. Digo, si el trabajo que hace el trabajador, digamos, es tan especializado que su salario va a compensar con su capacidad, digamos, tendrá el salario que tenga que tener. Sí, si pensamos bien de la empresa y de que es razonable en los convenios, sí. Pero también puede traer esto, ¿no? Sabemos que el capitalismo no es ni ha sido razonable en muchas épocas históricas. Y también algo que sí me llama la atención de esto es justamente esto de los tiempos, ¿no? Cómo todos los tiempos van a terminar condensándose en uno en particular, ¿no?
que es mientras tengas un sistema prendido, mientras tengas el celular prendido, vas a ser un sujeto que puede estar en línea para trabajar, ¿no? O para producir en este contexto. El problema es ese, ¿no? Y se ve mucho y por ahí hay que hacer el ejercicio, ¿no? En estructura de ventas, y por ahí si hay entre los radioescuchas gente que ha trabajado, que trabaja en ventas, sabe que eso es así. Cuando vos tenés un esquema salarial donde tenés un mínimo que no te permite sostener una vivienda o un trabajo familiar, y donde vos estás trabajando a comisión por ventas, por ejemplo, tenés sistemas leoninos donde si vos no estás 24/7 es imposible que llegues a un salario más o menos digno. Y bueno, eso genera algún fenómeno que alguno diría, bueno, pero es autoexplotación. Sí, pero tengo que comer y tengo que vivir. Entonces acá esto es un desafío de donde el obrero va a tener que adaptarse y va a tener que jugar a mejorar su productividad, y no va a poder estar absolutamente atado a una ley para poder defender sus derechos, sino que lo va a tener que hacer trabajando, pero al mismo tiempo requiere un esquema de un capitalismo razonable o con cara humana, si querés, que sepa que todo obrero con una jornada de 8 o 10 horas debiera poder sostener su... Estoy pensando en el fenómeno Uber, ¿no? De gente sin acceso al crédito para tener su propio auto, teniendo que estar 12, 14 horas, o familias, ¿no? En un 24/7 con el auto en movimiento para poder comer. Exacto. Y sí, van a aparecer muchas implicancias. Otra cuestión que también va a aparecer es, por ejemplo, lo de las licencias, ¿no? ¿Qué podría pasar con determinadas licencias que requieren estar en casa, y con esta cuestión del teletrabajo podrían, no sé si llegar a coartarse, pero sí podrían llegar a limitarse, porque al poder trabajar desde casa, esto termina siendo un poco más relativo. Bien, ahí está uno de los contrapuntos, ¿no? O sea, una ley te regula lo que... y ahí coincido, ¿no? No sé si era Luis o Adrián sí, Luis, que decía, ¿no? Se está metiendo el Estado en un lugar donde se podría mejorar, se podría establecer directamente por convenio colectivo. Y sí, y es verdad, pero tenemos el contrapunto de que por ahí esta intervención o esta regulación podría romper esos kioscos que se llaman en política, ¿no? Como por ejemplo el de las licencias de taxi. Espero no haberlos metidos en un problema por nombrar esta cuestión, ¿no? Para nada. Donde sabemos que ahí, cuando digo capitalismo no razonable, se refiere a eso, ¿no? A un montón de rigideces de los mercados, que no son de los mercados del primer mundo, sino que son de nuestros mercados. Claro, ¿no? Y que tienen que ver con kioscos, que tienen que ver con prebendas, que tienen que ver con injusticias ya enraizadas. Y después, en cuanto a lo que son, y ya de mi parte la última, lo que es las dinámicas, ¿no? O las estructuras que necesariamente van a tener que adaptarse. ¿Crees que con esta ley las estructuras de empresas que no se adapten a lo que es el teletrabajo como algo que llegó para quedarse, necesariamente en una competencia van a desaparecer o van a verse disminuidas en sus ganancias? Yo creo que vamos a otra estructura de trabajo, ¿no? Si yo tengo áreas con teletrabajo, salvo que quiera tener un control de la producción muy estricto. Cuando hablo de la producción estoy hablando más de servicios, ¿no? De productos, ¿no? Estoy hablando de ventas, estoy hablando de sistemas, estoy hablando de lo administrativo. Es muy probable que yo ya no tenga tantos obreros en relación de dependencia y haya una nueva ola de tercerización, ¿no? Entonces, haya como consultoras o equipos de venta con gente que será autónoma y que responderá a pedido contra lo que le pida la empresa. Entonces estaríamos hablando, para mí, lo estoy imaginando, sí, en estructura de redes empresariales, o incluso hasta freelancers, que se llama, ¿no? Yo desde mi casa todos los días genero un contrato de 24 horas para vender un paquete de servicios, por ejemplo.
Exacto. Y así voy trabajando a pedido en distintas empresas. Y si eso está está desregulado y se permite una paridad en la negociación, me parece que ahí sí podríamos estar yendo a un interesante esquema de productividad en donde sea más justo la redistribución de la riqueza, ¿no? Porque yo estaría trabajando lo que necesito por un salario que... Claro. Y al mismo tiempo las empresas estarían mejorando su producción y su productividad día a día, o sea, manejarían lo que es el just in time mucho más directamente. No sé si estoy utilizando terminología muy específica, pero básicamente el control de la producción sería día a día y el trabajo también sería... Bueno, se hablaba justamente, se hablaba de la concreción de objetivos, de algo que si bien se usa dentro de lo que es el trabajo normal en el área privada, acá habría que ver de qué manera se establecen los objetivos de manera remota para ver qué se cumplimenta en el día a día o en la semana a semana. Eso yo creo que es el gran desafío, sobre todo para establecer un teletrabajo que sea acorde y que no requiera un control como el que pensamos, ¿no? Uno piensa en el control como... el dedo que tiene que poner en el sensor biométrico o la tarjeta habitualmente, o si se quiere en alguna planilla que haya que firmar, pero eso no garantiza que haya productividad. De hecho, yo soy un convencido que muchas veces hay demasiada gente al pedo en un lugar que podría ser más productiva realizando actividades en otro lado, o desde su hogar. El trabajo requeriría menos tiempo, o... qué sé yo, creo que habría que verlo también con la metodología de incentivos, no necesariamente económicos. Yo creo que lo que hay que valorar hoy más que nunca es el tiempo, y es algo que evidentemente se nos está pasando, se nos está escurriendo y no lo estamos viendo, y creo que trabajar por ahí en la regulación habría que ver de qué manera, porque también a mí me asusta cuando hablan de regularizar algo, porque no dejan de aparecer por ahí sindicatos que pueden viciar un poco la situación, o representaciones o asociaciones que lejos de generar una buena relación en la empresa que favorece el teletrabajo, la terminan embarrando. Me parece que lo que viene a ser el teletrabajo es un complemento a la actividad y no como algo que tiene que venir a cambiar algo. Coincido en parte. Para mí lo va a cambiar por una cuestión de dotación de capital, ¿no? Está bien. Porque el aumento de la productividad es inminente, por un lado. Por el otro, y en este contrapunto que teníamos, así como vos mirás que puede haber excesivas regulaciones o kiosquitos, si querés, con la parte de la representación sindical, también convengamos que pueden barrar la cancha mucho en la estructura oligopólica y monopólica de nuestras economías en desarrollo, ¿no? Por otro lado, y soñando un poquitito en un esquema tipo Black Mirror, ¿no? Viendo cómo será el futuro, sería muy interesante, ¿no? Que una empresa necesita vender 200 productos y que tire 4 licencias y vos te logueás y querés trabajar y decís y estableces un contrato para vender 50 de esos 100 productos por X cantidad de plata ese día, ¿no? Fíjate qué esquema de trabajo loco, ¿no? Donde vos estarías trabajando a contrato de acuerdo a una oferta, ni bien te logueás. Como una especie de subasta de trabajo. Sí, vendiste los 50 productos en 10 minutos y ya te tomaste el día. Es más, hiciste en ese día 4 o 5 contratos de eso y el lunes al mediodía ya te estás tomando el palo para Madryn, porque hasta el otro lunes sabes que te alcanza la plata. Claro. ¿No? Yo justamente creo... Ojalá vayamos un esquema así, ¿no? Pues sería muy interesante y... Yo justamente, Diego, creo que lo que le daba la eficiencia, acá que decía Adrián, al teletrabajo, era justamente la no regulación. De hecho, eso es lo que le permitía a una persona, digamos, dar llamarle su esfuerzo, o no darlo, porque en realidad no estabas obligado, y además es lo que permite que en algunos casos se llegue con precios más baratos al consumidor. Es decir, si yo le obligo a
al empresario a comprar computadoras para todo lo que están haciendo teletrabajo, obviamente que ese costo lo va a trasladar el precio de lo que está vendiendo. Sí. Con lo cual, No, todas las personas que son beneficiarios de los productos que ofrece un negocio, digamos, van a llegar con otro costo. Sí, pero lo que pasa es que lo estás pensando de la lógica de la empresa. Vos estás trasladando el costo de la empresa al obrero. O sea que lo que debiera ser un costo de la empresa, que es la que se queda el beneficio, termina siendo un costo del obrero, que es el que pone el trabajo. Es que justamente la lógica de la empresa es esa, es ganar dinero, digamos, si no sería una empresa. Sí. En la medida que no haya explotación del obrero, sí. Sí, yo no, de vuelta, te digo, ahí está el peligro, ¿no? Retroceder 100 años en el derecho laboral. Y como para ir cerrando, es también esto de que esto va a ser optativo y va a haber otras nuevas implicancias que seguramente vamos a seguir charlando. Así que, Diego, te agradecemos muchísimo la comunicación y vamos a estar hablando seguramente en un par de semanas de vuelta a ver cómo sigue avanzando esto. Diego, te pregunto, ¿cuándo van a estar tratándolo en el Senado? Está en la comisión de trabajo, muy probablemente en 10, 15 días tendría que haber un documento, pero igual no, esto es una opinión personal, lo podemos dejar abierto para sí, por supuesto. Me parece que no regula no llega a un nivel de por lo menos el articulado, ¿no? Lo único que interviene es en esto, ¿no? La necesaria provisión del material de trabajo, y como yo te digo, esa situación se soluciona muy fácilmente mediante la tercerización, esto que vos decías de los precios. Claro. No me querés comprar la computadora ni conectarme a internet, bueno, firmemos un contrato de provisión de servicios temporal, ley de contrato de trabajo. Claro. Y no en relación de dependencia. Claro. Así que, bueno, Diego, te agradecemos muchísimo la comunicación. Este tema despierta muchos interrogantes al respecto y realmente los contrapuntos que puedan existir están buenos para ir pensando. Te agradecemos la comunicación y hasta dentro de un par de semanas seguramente. Bueno, muchas gracias, obreros, a capacitarnos, a capacitarnos, a capacitarnos, a capacitarnos, a capacitarnos, a capacitarnos.